puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Esta mi esperanza es, solo de Jesús la sangre. No lo puedo merecer, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. La razón de mi confiar, solo de Jesús la sangre. Me guiará hasta el hogar, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Iglesia y todos los que están viendo esta transmisión, bienvenidos. Desde el mes de marzo que estamos teniendo estas transmisiones juntos con el propósito de conocer más de Dios y de su voluntad. Esto nos debe de llevar a tomar acciones en nuestro día a día, entre semana, de lunes a domingo. Así que animémonos unos a los otros, anímense y les mandamos un muy cordial saludo. Saludos, saluden. Hola. Que Dios los bendiga. El Salmo 117 dice: Alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. Grande es su amor por nosotros, la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya, alabado sea el Señor. Unámonos a todas las naciones que hoy se juntan a adorarle y a alabarle. Todo lo creaste, la tierra, cielo y mar. Los cielos son tu santo templo, en las alturas gloria a Dios. Dios del cielo, maravilloso Dios, eres santo, santo. La creación muestra tu majestad, eres santo, santo. Dios de la creación, Dios de la creación.
Dios de la creación. Aleluya, al Dios de la creación. Aleluya, al Dios de la creación. Aleluya, al Dios de la creación. Dios del cielo, maravilloso Dios, eres santo, santo. La creación muestra tu majestad. Eres santo, santo, Dios de la creación. Dios de la creación. Estamos reflexionando sobre la misión de Dios en base al Evangelio de Lucas. El domingo pasado vimos que estos eventos que el doctor Lucas registró y que él nos informa en su Evangelio son el trasfondo o la base histórica que nos debe llevar a abrir los ojos a la gran necesidad en la que vivimos en nuestro contexto local el día de hoy. Un pensamiento contrario a esto es que como humanidad y como sociedad ya hemos avanzado, ya hemos evolucionado a ser mejores personas, que ya nos hemos reinventado. Y estoy de acuerdo cuando hablamos de lo tecnológico, los avances científicos en la medicina. Sin embargo, me quedo pensando o continúa la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué hay cosas malas en el mundo? ¿Por qué continúa la maldad en el mundo? Y la única respuesta la tiene la Biblia. La respuesta es que el pecado y la maldad continúan operando en este mundo en el que vivimos. Y por eso es urgente y necesario la predicación del Evangelio de Jesucristo. Entonces, participar en la misión de Dios en nuestro presente, teniendo en cuenta que nuestro contexto es de gran necesidad, apunta a nuestra esperanza futura. Es decir, la restauración final cuando Cristo regrese y termine con el dolor, termine con la miseria humana, termine con el pecado, con Satanás, con sus enemigos y vivamos con Cristo para siempre. Entonces está muy relacionado la misión de Dios en nuestro presente, conectado con nuestra esperanza futura y gloriosa con Cristo. Así que el capítulo 7 del Evangelio de Lucas termina con una historia. Esta historia es acerca de una mujer, como lo dice una traducción, una mujer de mala vida. Y quisiera que recordemos esta reflexión de esta historia que compartí hace más o menos 3 meses. Porque la manera en que te relacionas con Dios, la manera en que tienes una relación con Dios, impacta directamente en cómo cumples la misión de Dios. Así que vamos a escuchar esta reflexión. Lucas, capítulo 7, los versículos 36 al 50. Permítanme darle la lectura a esta porción de la palabra de Dios. Dice así desde el versículo 36. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas.
Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es esta. Es una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Hasta aquí la palabra de Dios. Acompáñenme a hacer una oración. Padre nuestro, en esta porción de tu palabra te ruego que sea tu Espíritu el que aclare no solamente nuestras dudas, sino nuestro oscuro corazón. Y te ruego que este corazón que tenemos, si es un corazón de piedra, al ser un corazón duro, Señor, pueda ser un corazón ahora, después de tu palabra y de que tu Espíritu toque nuestras vidas, sea un corazón sensible a tu voz, un corazón que se asombre por tu amor y realmente se entregue a ti. Te lo pido en Cristo. Amén. Hay 3 personajes que encontramos aquí en la lectura. Encontramos a Simón, el fariseo, que la reputación de él al parecer era como una reputación buena o una reputación promedio. Tenemos a una mujer, la cual claramente Lucas nos describe como una mujer que tenía fama de pecadora, alguien de mala reputación. Y también está Jesús, que nosotros sabemos por los evangelios que es Dios hombre, el Mesías prometido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, aquí lo consideraban como un maestro, como un profeta tal vez, pensaban algunos. Sin embargo, la Biblia nos confirma que Jesús es Dios. Estos son los personajes que están en esta historia. Y hay algo extraño, hay algo raro que sucede en el versículo 37. En el versículo 37 entra una mujer, esta mujer de mala fama, y derrama perfume sobre Jesús. Este acto lleva al fariseo, a este religioso, Simón, a pensar de esta manera. Según el versículo 39, dice que al ver esto el fariseo que lo había invitado dijo para sí, es decir, pensó: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es. Una mujer pecadora. Y cuando Jesús se da cuenta
Y al conocer esta manera de pensar, entonces, como una respuesta a su pensamiento, le narra esta parábola muy corta, por cierto, versículo 41 y 42, acerca de los deudores. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista, uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, ojo, los dos no tenían con qué pagarle. Aunque la deuda de uno era mayor que la del otro, los dos estaban prácticamente en quiebra, en bancarrota, y no tenían cómo pagar su deuda. Así que no tenían con qué pagarle al prestamista, a los dos se le perdona la deuda. Ante esto, cuando Jesús concluye la parábola, Jesús le pregunta a Simón y Simón responde correctamente. Qué interesante que el fariseo Simón sabía la respuesta correcta. La respuesta correcta. Y la conclusión de esta historia es extraordinaria. Si prestaste atención y viste cómo se va desenvolviendo aquí la historia, esta porción de la Biblia, es extraordinaria la conclusión. Jesús se dirige a la mujer y le dice 3 cosas. Tus pecados te son perdonados. Uf. Qué maravilloso es cuando llegaste al punto en tu vida de que tus pecados habían sido perdonados. Qué maravilloso es esas palabras para esta mujer. Tus pecados te son perdonados. Qué asombroso que mis maldades, que mis pecados, que mis malos pensamientos, que ese como lado oscuro que nadie conoce. Y qué interesante que todas mis acciones pecaminosas, por vergonzosas que sean, hayan sido perdonadas. Y esta mujer, que por cierto Lucas no descarta que sí, verdaderamente tenía fama porque se la había ganado, que esta mujer, qué interesante y qué asombroso es que ella haya escuchado estas palabras de Cristo. Tus pecados te son perdonados. Esa es una de las cosas que escucha esta mujer. Y otra de las cosas que Jesús le dice es, tu fe te ha salvado. Y otra de las frases o de las palabras que Jesús le dice es, vete en paz. ¡Wow! Con todo esto, Jesús le está demostrando o le está mostrando a Simón que Simón se está considerando a sí mismo como aquel que debe poco y a la mujer como la que debe mucho. En otras palabras, Jesús quiere que Simón se dé cuenta que Simón mismo se considera poco malo. En cambio, la mujer, esa mujer de mala fama, en verdad y ciertamente que era una mujer, una persona súper malvada. Y esto nos debe llevar a pensar cómo te relacionas con Jesús. Piénsalo y espero que el día de hoy, el día de mañana y cada día tengas esto en mente. ¿Cómo te estás relacionando con Jesús? ¿Cómo es que tú te aproximas y te relacionas con Jesús? ¿Como Simón o como la mujer, como esta mujer de mala fama? ¿Te consideras alguien que sí necesita de Jesús, pero solo un poco porque en realidad eres un poco malo solamente? ¿Te consideras alguien que sí necesita de Jesús, pero hay otros que son tan malvados, tan malvados que ellos sí necesitan demasiado a Jesús, que tú, tal vez por el tiempo que llevas en la iglesia, tal vez por tu conocimiento bíblico, tal vez pues ya no necesitas tanto de Jesús? ¿Cómo te consideras? ¿Cómo consideras tu relación con Jesús? Recordemos esto. Por un lado está Simón, que invitó a Jesús a comer. ¿Y con qué intención? El versículo 39, en los pensamientos de Simón, nos da a entender que su intención se inclinaba a la que tenían varios de los fariseos
y de los religiosos de aquel tiempo tener pruebas para acusar a Jesús. Es más, Lucas, unos versículos antes de lo que leímos, registra que los fariseos y los expertos de la ley decían que Jesús era un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Oye, a nadie le gusta que le llamen así, aunque tú lo seas. Aunque tú seas un glotón, un borracho y amigo de gente de mala reputación, como le llamaríamos incluso el día de hoy. ¿Y qué crees? Prácticamente así conocían a Jesús, o así lo llamaban los fariseos y los intérpretes de la ley. Glotón, borracho y amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Así que el acercamiento de Simón hacia Jesús era más bien como para observarlo. Simón invitó a Jesús a su casa y Simón lo tenía como bajo la lupa. Porque en realidad no sentía que lo necesitaba y que quería estar a sus pies y que quería asombrarse de su presencia y que quería admirarse de sus palabras y que deseaba tanto escuchar su voz. Esa no era la intención de Simón, más bien era como para observarlo, para encontrar una manera de otra vez acusarlo de que eres un glotón, eres un borracho y eres un amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, gente mala. Así que no era su invitado especial, no era su invitado importante. Simón mantenía su distancia con Jesús, tal vez para no ser relacionado como uno de sus seguidores. Y es verdad, lo invitó a comer, pero su actitud era distante. En cambio, la mujer, esa mujer de mala fama que todo el mundo conocía así, de que tenía mala fama, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, dice Lucas, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume, llorando, se arrojó a los pies de Jesús. Y hago énfasis, y Lucas lo hace en este verbo, en la forma en que está escrito, llorando. Vaya, no dejaba de llorar. Se arroja a los pies de Jesús y al hacer eso se derraman sus lágrimas en sus pies como si se los estuviera lavando, y luego se los seca con los cabellos y los besa y derrama aceite, o sea, los unge con aceite, con el perfume. ¡Wow! ¿Cómo eran los pies de Jesús? Bueno, si miras tus pies, ¿estás descalzo? Los que estén descalzos y miran tus pies, bueno, tal vez les des tratamiento y cosas así. Pero los pies de Jesús no eran pies que tenían tratamiento y que eran unos pies bonitos. La verdad, no pensemos así de Jesús, porque los pies de Jesús era de alguien que caminaba largas distancias, era de un viajero, y no siempre Jesús viajaba montado en un pollino o montado en un caballo. Y claro, los transportes en aquel tiempo no eran como los de hoy, que tú puedes tomar una bicicleta, una moto, un carro y trasladarte. Así que los pies de Jesús eran pies de un viajero. Y Jesús acostumbraba a caminar largas distancias. No deberíamos suponer que sus pies eran lindos. Más bien eran pies, además de cansados, eran pies sucios, probablemente con callos y no de buen olor, porque al caminar pues se empolvaban y tal vez el polvo estaba mezclado con excremento de animales. No lo sabemos exactamente y Lucas no nos da ese detalle, pero por el contexto de aquellos tiempos
podemos suponer eso. Así que te pregunto, ¿te arrojarías a unos pies así para besarlos? No, nadie haría eso. Sin embargo, esto no le importó a la mujer, porque para ella Jesús era ese tesoro más preciado. Ya nada más importaba. Ya nada más importaba. Ella había encontrado ese tesoro. ¿Quién es para ti Jesús? En relación a, valga la redundancia, a cómo te relacionas con Jesús, tiene que ver con quién es Jesús para ti. Ella, esta mujer de mala reputación, de mala fama, no se detuvo a guardar distancia con Jesús. No le importó que hablaran de ella, juzgándola, criticándola de hipócrita, diciéndole que era una ridícula por haberse arrojado a los pies de Jesús. No le importó que la vieran llorar. No le dio vergüenza que la miraran llorando ahí a los pies de Jesús. La verdad, a muchos de nosotros nos da vergüenza llorar frente a las personas porque nos hace ver como débiles. Más a los hombres. Y de ahí la idea que los hombres no deben llorar. Sin embargo, Jesús lloró. Y el punto es que esta mujer no le importó mostrarse tal cual es, tan necesitada, tan humillada ahí a los pies de Jesús. No le importó que mostrarse tal cual es, no le importó esa vergüenza de que la vieran llorar y llorar y llorar, de asombro, de alegría, de que estaba sucediendo algo extraordinario al encontrarse con Jesús. Y qué notorio que las palabras que usa Lucas para describir la actitud y las acciones de la mujer tengan una connotación de humildad, de llorar, de rogar, de regar sus pies, de irse hasta el piso para besar los pies de Jesús y derramar ese perfume. Todo indica de cómo se va bajando y se va sometiendo a la persona de Cristo. Sigo preguntando, tú, ¿cómo te relacionas? Yo, ¿cómo nos estamos relacionando con Jesús? ¿Guardas tu distancia con Él? ¿Te reservas tantito al momento de entregarle todo? ¿Titubeas? Esto sería como decir, yo decido en mi vida. Jesús no tiene nada que decir respecto a esto en mi vida. En realidad yo soy quien conduce su vida. Yo tengo el control de mi vida. Sí creo en Jesús porque me gusta tal vez los cantos, me gusta el ambiente, me gusta algunas cosas. Es más, la parte favorita de su vida es cuando habla de la pacificación, y esos son mis temas. Pero hasta ahí, porque tal vez lo considero solamente un buen maestro. O Jesús me encanta porque nos está hablando del futuro, de qué va a suceder y demás. Entonces, tal vez es un buen profeta. Y pues no soy tan fanático, ni tampoco quiero que me relacionen con alguien que es un seguidor de Cristo. Esto es igual a decir eso, la actitud de Simón. Porque, ¿sabes? Tenerlo como Señor, que Jesús sea el Señor de tu vida, implicaría rendirse y entregarle todo a Él. Todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, tu mente, cuerpo, alma, tu corazón, tus propiedades, todo lo que tú eres, rendírselo a Él. Y rendirse a Él no sería más que una consecuencia de haber recibido
primero su amor, de haber recibido primero su gracia. Jesús pudo haber rechazado a esta mujer de inmediato porque él conocía quién era, pero él no lo hizo, él permitió porque él ya la había amado desde el principio. Ella recibió primero amor, recibió primero gracia. ¿Recuerdas que la mujer llevaba un frasco de alabastro lleno de perfume? Y claro, sin descartar que ese frasco de alabastro lleno de perfume era de gran valor para la mujer, el énfasis en el pasaje está en que ella derramó ese perfume, al menos en esa parte del perfume. El énfasis más bien es que ella derramó ese perfume, y eso indicaba que ella abandonó su vida pasada. Era una manera de decir a Jesús: no volveré atrás, no regresaré a ese estilo de vida, porque ahora tengo algo mucho mejor, porque ahora he encontrado o me ha encontrado este gran tesoro, y ella estaba asombrada por ello. Quisiera terminar con algo que leí en un sermón acerca de esto. Un predicador dijo algo así, que todos traemos ese frasco, en nuestras vidas de una manera simbólica, y lo derramamos a los pies de algo o alguien. Inevitablemente eso es lo que hacemos. Todos invertimos nuestros valores, invertimos nuestra vida, derramamos nuestra vida y la entregamos a algo o a alguien. Es decir, amando a algo o a alguien. Y la única manera de que ese alguien sea Cristo, el Salvador y Señor, es reconociendo que somos los mayores deudores ante Él. Es reconociendo nuestra condición de deuda con Dios y viendo a Cristo como el Dios que se hizo vulnerable en la cruz, como el Dios que se hizo débil en esa cruz para que nosotros pudiéramos recibir su perdón. Así que, ¿cómo te ves frente a Cristo? ¿Cómo te ves frente a Dios? ¿Te ves como este Simón el fariseo o como esta mujer pecadora? Oremos. Señor, trabaja en mi corazón para que yo no olvide esto esencial. Mi gran deuda hacia contigo, esa gran deuda fue pagada allí en la cruz. Y aunque yo me considere, Señor, con poca deuda, si alguno se considera así, que llegue al punto de reconocer que no tienen con qué pagar y que de igual manera está en bancarrota espiritual, y que la única solución es acudir a la cruz y experimentar que la gracia se derrame en nosotros. Por tu Hijo Jesucristo. Amén. Profundo está el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad.
Basándonos en el Evangelio, quisiera que nos despidiéramos, quisiera que nos desconectáramos pensando en estas palabras de la Biblia. En Hebreos capítulo 13 voy a leer algunos versículos. El primer versículo dice: sigan amándose unos a otros fraternalmente. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga hasta vernos de nuevo. Pasen muy buenas tardes. Hasta luego. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Esta mi esperanza es, solo de Jesús la sangre. No lo puedo merecer, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. La razón de mi confiar, solo de Jesús la sangre. Me guiará hasta el hogar, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre.